Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. El querido amigo Hernán Reyes ha tenido la gentileza nuevamente de aceptar nuestra invitación para conversar sobre la coyuntura política y la perspectiva de largo plazo, si la necesidad de tener elementos teóricos que permitan que los compañeros, las compañeras de base, los intelectuales, la gente que tiene sus responsabilidades, la ecuatoriana, el ecuatoriano común, tenga herramientas de análisis que permitan ubicar en la perspectiva esta situación, esta coyuntura tan delicada que estamos pasando. Muchísimas gracias, Hernán, bienvenido. Muchas gracias a ti, Pedro, más bien por la invitación. Un gusto estar en tu espacio. Bueno, y de cajón, ¿no? Es decir, el tema central es qué pretende el gobierno, qué pretende este sector de la oligarquía, del imperio, con esta intempestiva consulta que la tenían en el bolsillo desde hace mucho tiempo, pero que parece que ese triunfo pírrico y las denuncias de fraude les hizo tomar distancias, ¿no? Tuvieron que esperar un tiempo para ver qué mismo estaba pasando y finalmente lo sueltan a último rato en medio de un paro nacional, en medio de movilizaciones, de protestas, y se plantea claramente que aquí hay claras intenciones estratégicas, que aquí hay una agenda de largo plazo, que aquí no hay improvisación. O sea, esta situación obliga a un análisis más profundo respecto a cuáles son las intenciones y en torno a esas intenciones, cuál debería ser la respuesta de los sectores populares. Comparto tu mirada, Pedro. Aquí hay una agenda de más mediano y largo plazo. Y por supuesto, a veces esto queda velado y simplemente nos quedamos en los márgenes o nos quedamos en la superficie o discutimos sobre temas parciales o temas secundarios cuando el tema político de fondo no se toca. A mí me da la idea de que tenemos que mirar un poquito hacia atrás. La historia siempre nos ayuda a mirar la continuidad de determinados procesos, a mirar un poquito más atrás de lo que ha significado un proceso de destrucción en el proceso al mismo tiempo de querer construir un país diferente donde de alguna manera los derechos de las personas sean el eje fundamental. Y este es un proceso de destrucción que empieza años atrás, empieza con el gobierno de Moreno, de Lenín Moreno, con el giro que da en términos de que una política de redistribución de la riqueza se queda cortada, se firma en el 2019 justamente este convenio, esta carta de intención con el Fondo Monetario, y claro, los últimos 6 años han sido una profundización de ese modelo que ya se lo hizo en el gobierno de Guillermo Lasso y que ahora digamos, Daniel Noboa le viene a dar la estocada final. ¿Cómo se expresa esta intención política? Esta intención política se expresa en el giro de 180 grados que se pretende dar a lo que se había intentado lograr durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa. No podemos decir que fue un proceso impoluto aquellos 10 años. Los últimos años fueron años bastante difíciles cuando cayeron los precios inclusive de los productos de exportación y el gobierno tuvo dificultades para contar con los recursos necesarios y llevar a cabo esta transformación redistributiva. Pero no es menos cierto que Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa, lo que pretenden hacer es darle la vuelta al modelo y dar la vuelta al modelo y regresar a lo que significa un Estado diseñado para privilegiar el mercado, las fuerzas del mercado, para privilegiar a los grupos que tienen poder económico en este país y para poder tender un puente entre esos grupos de poder económico, o al menos una fracción de esos grupos de poder económico, con lo que significa el manejo de la cosa pública, es decir, el poder político. En ese sentido, creo que las leyes de urgencia económica, por ejemplo, que aceleradamente, muy rápidamente, teniendo el control de la Asamblea Nacional, Daniel Noboa las aprobó sin seguir el debido proceso, las aprobó sin un debate de fondo,
y que tres de ellas al menos han sido declaradas en un cúmulo de artículos como inconstitucionales por la Corte Constitucional, ya expresaron la primera señal clarísima de a dónde iba ese modelo. Disminuir derechos laborales, aumentar el poder represivo del Estado, es decir, usar más a discreción y arbitrariamente la fuerza, si es que hay sectores descontentos con esta disminución de los derechos y con este empobrecimiento de las mayorías, y a la larga terminar cambiando inclusive el marco fundamental de convivencia, como es la Constitución del 2008, por alguna otra cosa, porque no se tiene ninguna certeza, al menos de boca del propio Noboa o de sus funcionarios, de qué es lo que se quiere dejar y qué es lo que se quiere cambiar en el fondo. Podemos simplemente especular sobre aquello siguiendo estas pistas que estoy mencionando. Y los cambios de fondo seguramente será reducir la constitución a una constitución más de carácter declarativo, que finalmente no tenga cómo llevarse a la práctica, no pueda materializarse inclusive de manera concreta en que el Estado garantice los 22 derechos diferentes que de alguna manera están en la primera parte de la Constitución actual y, por supuesto, propender a que existan los arbitrios, las libertades, para que se pueda parcelar el territorio ecuatoriano. Yo creo que el proyecto de extractivismo que defiende y expresa Daniel Noboa, sobre todo extractivismo minero, es la punta de lanza justamente de este giro que quieren dar para permitir efectivamente que sin ningún cortapisa, sin ningún límite, se pueda ofertar los recursos naturales del país, o sea, se puede eliminar los derechos de la naturaleza, el derecho al agua, por ejemplo, y finalmente ingresen esas corporaciones que tienen vínculos, por eso hablo de un puente, que tienen vínculos con también grupos de poder económico y con con algunas empresas de la propia corporación Noboa, para que a la larga se repartan el país. Yo creo que se concentraría el presidencialismo aún más. A mí me parece que en algunos sentidos, por ejemplo, en el de la muerte cruzada, la Constitución de Montecristi eh, le da excesivos atributos y potestades al Ejecutivo, pero me parece que lo que Noboa pretendería hacer, conociendo su talante autoritario, es profundizar todavía más ese carácter hiperpresidencialista. Y las dos preguntas, es interesante, la dos y la tres, yo creo que pretenden reconvertir, reconfigurar el ecosistema de partidos y organizaciones políticas. Yo creo que lo que se tiende a hacer es a pensar en un escenario futuro, a querer diseñar un escenario futuro donde exista un bipartidismo con un carácter extremadamente polarizante. Es decir, volver a esas épocas, por ejemplo, donde prácticamente se mataban, y no hablo solo del Ecuador, puedo hablar de países como Colombia, por ejemplo, donde se mataban entre conservadores y liberales, literalmente, donde el uno era el mal absoluto y el otro era la bondad personificada, dependiendo de dónde uno esté parado. Si es que era conservador, el mal absoluto eran los liberales, y si es que eran liberales, el mal absoluto eran los conservadores. Y en ese sentido, sabiendo que es una sociedad fuertemente polarizada la ecuatoriana, sabiendo que se ha ido construyendo una narrativa de que el enemigo está personificado en el gobierno anterior, está personificado en el correísmo, está personificado en el movimiento indígena, etcétera, etcétera, poder gobernar con látigo en mano, sin solucionar de fondo, como no lo ha podido hacer Noboa, contando con todos los recursos económicos y contando con una constitución que no se lo impide, como la actual, sin haber podido enfrentar el crimen organizado, sin poder siquiera controlar las cárceles desde donde se planifican y se siguen coordinando delitos, y donde sigue de alguna manera latente estos vínculos con el propio Estado a través de estas corruptelas y estos lazos con elementos corruptos de las Fuerzas Armadas y los militares. Y en ese sentido, creo yo, no se trata solamente de un distractor,
el llamado a consulta popular y referéndum, sino que en realidad hay una intención de hacer estas reconfiguraciones de la estructura del Estado, del marco normativo general, de echar al tacho de la basura esta idea de que hay derechos de distinto tipo que los ecuatorianos gozamos y podemos exigir. Y en ese sentido creo que ha puesto su parafernalia, todo su aparataje político, utilizando fondos del Estado, por ejemplo, a través de los bonos. Ahora último, es grotesco el bono que da a la Policía Nacional. Si no me equivoco, 33.000 policías resultan beneficiados de un bono de última hora que da el gobierno nacional gastando no sé cuántos millones de dólares justamente en el día, faltando poquísimos días para las elecciones. Esto ya lo hizo anteriormente con militares y policías también antes de la segunda vuelta. Los otros bonos que se declararon como información reservada para que nadie explore ni devele si finalmente se dieron esos bonos y de dónde salió esa plata y cuánto finalmente se invirtió, es decir, un Estado, un gobierno de opacidad que está manejando el Estado de esa manera y por supuesto utilizando todo el aparataje mediático y comunicacional para a través de falacias, sobre todo nuevamente seguir con la cantaleta de que todo está mal, de que nunca se hizo nada, de que este es el nuevo Ecuador, de que el correísmo es el culpable de todo, etcétera, etcétera, poder efectuar una tarea de persuasión extremadamente bien diseñada, me parece a mí, por eso gana con lo que gana Noboa, sobre todo esta última elección, porque virtudes personales, porque trayectoria histórica de su partido no los tiene, porque tampoco es que las figuras que finalmente terminaron ocupando curules en la Asamblea Nacional tienen ningún schedule, ningún aval que les pueda hacer ver como personas competentes, más bien la mayoría de ellos han desarrollado un vergonzoso y triste trabajo en la Asamblea Nacional, no son capaces ni siquiera de hablar Más bien allá el de cualquier currículum, su desempeño en la asamblea los revela, pero de cuerpo entero, ¿no? de cuerpo entero, absolutamente. Ahora, Entonces, déjame te interrumpo primero claro, porque se van acumulando algunos temas muy interesantes y quisiera empezar con una nota al pie de página a propósito esto de declarar reservado. Eso es ilegal, ¿no? Eso simplemente está en contra de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a nivel de los sectores populares, los sectores académicos, debería estar muy presente. Primero, que es una ley que no fue hecha en el gobierno de Correa, ¿no? Es una ley que fue en realidad forjada dentro del Banco Central, y por eso la conozco yo a detalle, auspiciada por el Banco Mundial, es decir, impecable en términos de sus credenciales neoliberales, y que plantea de manera muy explícita precisamente una serie de mecanismos en la que cualquier organización, cualquier universidad podría pedir, cualquier profesor universitario podría pedir esta información y no se la puede negar. Es bajo pena de si en un mes no se entrega la información, tiene que ser despedido el funcionario, el funcionario de más alto nivel responsable del tema. Y esto de aquí es obligación de la Defensoría del Pueblo, o sea, una cuestión en la que no hay forma, o sea, es expedita la situación. El artículo, bueno, no voy a hablar con artículos, pero básicamente lo que se plantea es que no hay forma de declarar, que una persona, que una autoridad pueda declarar reservada una información, sino que eso solamente puede ser lo que está explícitamente en la ley. Y en la ley solamente se establece como reservado los temas de defensa nacional. Entonces yo creo que así es muy es. importante el ubicar eso como una nota al pie de página. Después quisiera retomar, planteaste una cantidad de cosas, pero quisiera empezar con esto que mencionaste de las preguntas 2 y 3, ¿no? Es decir, yo creo que no ha habido una reflexión suficientemente profunda respecto a, y no solamente en los sectores progresistas, sino en la propia derecha, respecto a lo que significa esta modificación estructural de las condiciones de la política, de las condiciones del ejercicio de la política y de lo político, ¿no? Entonces aquí hay un proceso de disciplinamiento en correlato directo con el proceso brutal de concentración y centralización de capital. O sea, esta concentración del poder económico tan rápida y tan masiva que está haciendo directamente la familia Noboa, necesita, esto lo hemos venido denunciando desde hace largo rato, necesita un correlato en lo político. Y esto ya no solamente
implica el poder reprimir a los sectores populares, a los trabajadores, a los rebeldes, al movimiento indígena, a los correístas, no solamente a la oposición, a la clase trabajadora, a quienes hacen huelgas, sino también a sus colegas de la oligarquía. Yo sigo insistiendo en la relación con un Duvalier, con un Somoza, con un Batista, con un Stroessner, con un Trujillo, ¿no? Es decir, está plena de experiencias arcaicas en América Latina. Yo creo que hay un tema fundamental. Ahora, en este punto, ¿qué dirá Hurtado? Él fue el presidente de la comisión que la dictadura nombró para establecer el régimen de partidos, que con sus modificaciones básicamente ha encuadrado la democracia representativa de los últimos 45, 50 años, ¿no? Entonces, yo creo que es crucial ubicar que esto de aquí rompe radicalmente con eso, y vos das dos referentes, un referente fundamental que es el tema colombiano, pero que habría que también ubicar que esto de aquí son tecnologías de poder, tecnologías de restricción del ejercicio de la democracia con respecto al propio bloque de poder. Estamos hablando dentro de la oligarquía mismo, dentro de los sectores de la burguesía, que se vinieron refinando, por ejemplo, en la, entre comillas, democracia británica, ¿no es cierto?, el tema de los distritos con el todo o nada, y en el gobierno de Pinochet como elementos mucho más explícitos, ¿no? Entonces, en la historia del Ecuador, nunca ha habido un proceso tan restrictivo. No me refiero a los sectores populares con todo el tema de la voto censitario y toda esa cosa, ¿no? Que recién se va abriendo justo en la Constitución del 78, sino en su relación con otros sectores de la oligarquía. O sea, dentro del bloque de poder se están reestableciendo las reglas del juego, ¿no? Con este del todo o nada en cada distrito. Y lo que es más grave, ¿no? La posibilidad de comprar, como ya lo ha hecho, ¿no es cierto?, en la actual asamblea. No estamos inventándonos ni especulando en absoluto, es decir, comprar simplemente, si es que no logra ganar en las elecciones con la cuestión masiva de la plata, y ahí viene el problema, ¿quién financia eso? ¿Será la corporación Novoa? ¿Será el narco? ¿Serán ambos? ¿No es cierto? Es decir, el hecho de que se quita el financiamiento público a los partidos políticos claramente deja en manos de los bolsillos profundos y oscuros, ¿no es cierto?, el financiamiento de las campañas. Pero una vez que ya esté hecha la elección, nada evita que simplemente compre voluntades, como ya lo ha hecho ahorita. Entonces, estamos hablando de realmente un punto de no retorno en el horizonte democrático, digamos, representativo, burgués, liberal, que se quiera plantear, que no solamente afecta a los sectores populares, sino sobre todo a la relación entre sectores oligárquicos. ¿Cómo ves vos esta situación? Y recuérdanos, por favor, con más detalle el tema colombiano. A ver, creo que hay dos procesos paralelos que se van dando. El que tú mencionas, un proceso de concentración de la riqueza en un puñado de corporaciones, además unidas por vínculos familiares, y ese es el clan Noboa, que tienen determinadas relaciones con otros grupos oligárquicos y que inclusive a ratos creo que pueden empezar a generar miedo entre sectores empresariales que por clivajes regionales o por simplemente diferencias en su manera de concebir la acumulación de capital, no empaten, llamémoslo así, de manera adecuada con lo que es la voluntad omnímoda, en este caso, de Daniel Noboa, que es la cabeza, digamos, de la corporación, encabezando también el Estado al ser el presidente de la República. Y por otro lado, hay un proceso paralelo que tiene más larga data y que tiene otras complejidades, que es lo que hace algunos años denominó José Sánchez Parga el proceso de la devastación de la democracia, Uh -huh. la devastación de las instituciones democráticas, la devastación de los propios principios de convivencia democrática y, por supuesto, de una serie de normas, maneras de actuar, maneras de interrelacionarse entre los distintos actores en una sociedad que efectivamente se han venido empobreciendo. Hay mucha gente que está hablando de una
transformación estructural de la política democrática, que es una política de la modernidad, en simplemente la política del espectáculo, la política del marketing electorero. Y cuando uno quiere entender en esa clave lo que han significado las transformaciones de las organizaciones políticas, lo que ha significado el debilitamiento de la trama social y de las organizaciones sociales, uno encuentra ahí la explicación, porque precisamente en este proceso de devastación democrática, las organizaciones políticas, y tú mencionabas a Osvaldo Hurtado, las cuatro organizaciones políticas, por ejemplo, que fueron las que de alguna manera sostuvieron el proceso desde el retorno a la democracia en 1979, que fundamentalmente representaban distintas corrientes y tendencias de modernización en la política ecuatoriana. Estoy refiriéndome a la izquierda democrática, estoy refiriéndome a la democracia popular, al Partido Social Cristiano y al PRE, que en cambio representaba una tendencia más ligada a ciertas corrientes populistas que también habían existido en la política del Ecuador desde mediados del siglo pasado. eh, Eso se empieza a resquebrajar. Es decir, hay una crisis de las organizaciones políticas porque hay una crisis de su representatividad, hay una crisis del funcionamiento del sistema político en su conjunto. Las elecciones se empiezan a convertir paulatinamente en un gran mercado electoral y todos estos dos procesos, te digo, solamente tiene un interín, hay un paréntesis donde se ven frenados, que es el gobierno de la Revolución Ciudadana, sobre todo hasta el 2014. Hasta el 2014, desde el 2007, digamos, hasta el 2014, 7 años, donde finalmente se da un proceso de generación, y ahí es justamente donde se escribe se redacta la constitución que ahora tenemos. Hay un proceso de movilización social, las demandas anteriores acumuladas finalmente se vuelcan en Montecristi a la constitución que ahí se redacta y hay un interregno. Pero pasado este interregno, yo creo que con más fuerza empezamos a ver cómo se descarrila de alguna manera hacia el abismo la democracia, la institucionalidad y cómo al mismo tiempo se da un proceso eh, con esteroides, como dice de alguna manera Juan Carlos Monedero, de concentración de poder en esos grupos monopólicos. Así que a la larga, yo creo que nos encontramos frente, la consulta popular y el referéndum es parte de ese proceso. Hay que entenderlo como parte de ese proceso. Noboa quiere no solamente digamos, tener mecanismos que le permitan hacer mejores negocios estando al frente de la presidencia, sino que al mismo tiempo, yo creo que a rato se lo está catalogando mal. Una cosa es que no pueda hablar no pueda desenvolverse de manera adecuada o plantear dos ideas seguidas sin que tengan que corregirle o él mismo a veces se contradiga. Pero otra cosa es que, digamos, a mí me parece que hay él expresa él está asesorado y está bien asesorado para un momento Desde determinado, Washington, para no decir desde Washington y Tel Aviv. para no decir desde ahí, en un momento determinado lo que él quiere es reconfigurar la política a su antojo. No solamente le interesa ahora tener temporalmente en sus manos y cooptada la Asamblea Nacional con una mayoría que ha logrado a través de la compra de conciencias. No le interesa solamente eso. Con las preguntas 2 y 3, lo que le interesa de alguna manera, primero es cambiar el régimen de representatividad que hasta ahora hemos tenido. Si hubiera podido mejorar, lo que él quiere es empeorarlo. Lo que él quiere es que un momento determinado ya no haya equidad ni paridad entre las provincias del Ecuador. Lo que él quiere es que la provincia más poblada sea la provincia que más asambleístas tenga, punto. Y las provincias menos pobladas, que son además las provincias que más problemas tienen, las provincias donde menos derechos se ejercen, las provincias como las provincias amazónicas, de donde ha salido la riqueza del Ecuador desde los años 70 y que sin embargo son las provincias donde no se ha reinvertido para nada esa riqueza, tenga un solo asambleísta. Tenga un solo asambleísta, por ejemplo, la provincia de Santa Elena. Esto es muy decidor. Acordémonos lo que significó el caso Olón al inicio de la gestión de Noboa, donde apareció con toda la evidencia del mundo que la esposa del presidente de la República quería hacer negocios personales con otra gente del sector inmobiliario en una zona protegida. Y si es que no hubiera habido
el que separó firme la comuna local, que iban a sufrir, digamos, directamente esas acciones, ese proyecto hubiera pasado. Entonces, lo que pretende, por un lado, con esa pregunta, es eso, tener más Pero control, además, como porque mencionabas hace un ratito, es en las provincias en las que más se requiere procesar los problemas de representatividad, más se requiere procesar el tema del conflicto interétnico, más se requiere procesar los problemas de disyunción con respecto a los polos más dinámicos del crecimiento capitalista, ¿no? tendrán menos representación política. Es decir, es el proceso a la inversa, ¿sí? Por otro lado, me parece a mí que en un país polarizado, Perdón, lo cual muestra que este señor no solamente que tiene estas ambiciones así megalómanas con toda la corrupción de acumular, de pernarse sus deudas, de pagarse ellos mismos a sus familias, ¿no es cierto?, por encima de lo que dice la ley y lo que dice, lo que alcanza el presupuesto, pues además es bien tacaño, ¿no? Porque lo que está es viendo qué le resulta más barato para comprarse asambleístas, ¿no? absolutamente, totalmente de acuerdo. Hasta ahí está haciendo números. Y es curioso porque el discurso que él está planteando hoy en un programa de TC Televisión vía a esta asambleísta a la que le acusaron de no trabajar mientras era funcionaria de la municipalidad de Guayaquil, esta asambleísta, estas dos asambleístas, no recuerdo el apellido, que son de ADN, llevando un cartelito en el noticiero diciendo, esta pregunta tiene que ser respondida de tal manera porque en la práctica va a significar un ahorro de tantos millones de dólares en la Asamblea Nacional. Tantos asambleístas, tanto gasto corriente. Tantos asambleístas reducidos, tanta reducción de gasto corriente. Es decir, está intentando, yo diría, explotar el malestar, el repudio, el rechazo, el desafecto es la palabra que se utiliza de gran parte de la población ecuatoriana, no solamente con la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es la expresión directa de la política, al menos en teoría. La Asamblea Nacional, el Congreso, el Parlamento, como se lo quiera llamar o como se llamen en cada país, debería ser el lugar donde se debate la política, donde se procesan los conflictos políticos y por ende, fruto de eso, se redactan las leyes. Pero Novoa no cree en aquello. Novoa no es un demócrata. Novoa es un dictócrata, para utilizar el término que alguna vez utilizó el señor Lucio Gutiérrez. Es un dictócrata que a la larga lo que pretende hacer es explotar este malestar de la población ecuatoriana para, como tú dices, tener más facilidad de controlar la Asamblea Nacional y más aún sabiendo, como digo yo, que como se dio en la primera vuelta electoral, la población ecuatoriana está optando por dos fuerzas políticas, está optando ya sea por ADN y está optando por la RC, lo que Déjame, además déjame, significaría, déjame retorno un ratito con una nota, disculpa la interrupción, no puedo morderme la lengua, al tema del dictócrata, ¿no? Y más allá de las intenciones del autor, yo creo que si nos vamos a la etimología es muy apropiado, ¿no? Porque en realidad lo que quiere decir es el poder que tiene, el Kratos que tiene, sobre la base de lo que le dictan, porque esto le dictan desde afuera, no es posible, nadie puede comerse el cuento de que él o todo su gabinete junto puedan articular un par de ideas coherentes. Es evidente que aquí hay una agenda estratégica manejada desde afuera, ya se han dicho, ¿no es cierto?, inclusive nombres de universidades, la George Washington University, Washington, pero también el tema del Mossad, también el tema de Pegasus, del software Pegasus. Vean, por favor, sigan el tema de Epstein, ¿no? Sigan el tema de Epstein en los Estados Unidos. Todo ese es del origen de lo que está pasando aquí en el Ecuador. Cierro paréntesis, sigue, por favor, mil disculpas. gracias. No, y por supuesto, yo creo que además, si es que para ligar con lo que tú mencionabas, Pedro, la primera pregunta, la de las bases militares norteamericanas, es una pregunta de carácter absolutamente servil. Es la pregunta alfombra que Novoa, supongo yo, en las conversaciones cuando se fue a Mar a Lagos, como parte de la campaña anterior electoral, a entrevistarse, perdón, a tomarse una foto con Donald Trump, foto que parece que le habría costado unos cuantos miles de dólares. O ahora que viene la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, seguramente también le habrá dicho, mire secretaria, mire la consulta que acabo de hacer, es para que ustedes vengan al país, para que ustedes tengan las Galápagos,
Vamos, vamos, le indico dónde puede tener la base. Vamos a Salinas, recorrieron Salinas, estaban cabalgando como en una película, digamos, de Hollywood, estaban cabalgando en la playa, ahí en Santa Elena, viendo ahí en Salinas, etcétera, etcétera. Entonces, esa pregunta es una pregunta que liga precisamente y que expresa con muchísima claridad, con total claridad, el sometimiento de este grupo elitario, de este grupo oligárquico que encabeza Daniel Noboa, a estas políticas extranjeras, estas políticas que de alguna manera además están actuando con mano dura. No solamente Bukele es el de la mano dura, acordémonos la mano dura de Donald Trump. Donald Trump actúa con una mano, yo diría, tan dura que se vuelve una mano criminal contra la migración en Estados Unidos. Es decir, la desmesura, los desbordes, los extremos, los fanatismos, la violencia que ha ejercido Donald Trump contra los migrantes es inverosímil. Es decir, aquí todavía no conocemos mucho, porque si conociéramos más, seguramente en este momento se iría disolviendo el llamado sueño americano de mucha gente que todavía tiene a Estados Unidos como la mira de su proyecto de vida, pero también la mano durísima y criminal con la que ha actuado Donald Trump, por ejemplo, en las aguas cerca de Venezuela, cuando sin mediar absolutamente ninguna detención ni nada por el estilo, está simplemente hundiendo, bombardeando embarcaciones que él dice, sin ninguna prueba, de que están transportando drogas. En ese sentido, creo yo, nos encontramos con un fantasma de violencia enorme que significaría la presencia de los norteamericanos, ahora comandados por un tipo que para algunos en los propios Estados Unidos está entre demente y tiene una especie de poder a lo Nerón, o sea, totalmente demencial ahora que tiene poder como Donald Trump. No es lo mismo que si fuera una base militar con otro presidente, o no es lo mismo que de lo que fue la base militar en Manta con otra administración norteamericana, donde de alguna manera la racionalidad política institucional de Estados Unidos no estaba tan en desmedro como de la mano de Donald Trump. Así que yo creo que efectivamente hay una agenda que viene desde fuera, no solamente una agenda geopolítica que tiene que ver con la primera pregunta, sino también una agenda económica y propiamente política. La agenda económica tiene que ver con la cuarta pregunta, que sobre todo es el tema que le interesa: cómo tengo una constitución a mi medida para yo poder hacer los negocios que tenga a bien hacer, vendiendo al país. Y en la segunda y tercera pregunta, cómo yo reconfiguro la política a mi medida para ver si efectivamente puedo no solamente quedarme en mi periodo primero, sino quedarme en un segundo periodo y después heredar el poder a alguien de mi propio grupo. Esas son yo diría, los principales riesgos y peligros que definitivamente están a ratos ocultos, porque la narrativa que el gobierno de Noboa está haciendo con respecto a esto es efectivamente engañosa, es absolutamente engañosa, tal como fueron las ofertas electoreras que él hizo cuando fue candidato en la primera elección y fue candidato en esta última elección, y en la práctica incumplió y mintió en todos y cada uno de los acertos que él había hecho como candidato. Así que yo creo que este es el panorama complicado, porque la pregunta número 3 lo que hace es debilitar a los partidos políticos. Y ahí vuelvo a Hurtado. Hurtado, supongo yo, debe estar ciertamente devastado también, utilizando la misma palabra, viendo cómo lo que él imaginaba, lo que él soñaba de un régimen de partidos políticos robustos, donde haya distintas opciones y donde finalmente el Congreso en ese entonces, ahora Asamblea Nacional, el Ejecutivo, establezcan relaciones más civilizadas, como alguna vez le escuché a él hablar, o como está escrito en ese libro famoso, La conducta de los ecuatorianos, así creo que se llama el libro que escribió. Yo creo que él debe estar francamente compungido con lo que está viendo, y por eso algunas de las declaraciones, al menos que yo he escuchado, han sido declaraciones muy cuestionadoras a lo que él ha llamado una soberbia y un autoritarismo muy marcados que él está viendo en Noboa. Yo Ahora, no en eso hay que creo que... acordarse, en eso que hay que acordarse que
los sectores demócratas cristianos que apoyaron a Pinochet a dar el golpe de Estado, el sangriento golpe de Estado, pensando que a la vuelta de la esquina les iba a retornar, y personalmente el papá Frei, ¿no? Que estuvo Exactamente, directamente vinculado en todas las conspiraciones de la embajada, en toda la diagramación de la represión, pensando que iban a nombrar una junta cívica presidida por él, pues terminó siendo asesinado por el propio Pinochet, ¿no? Eso, inclusive exactamente, la familia, con excepción de su hijo, que también fue presidente, Frei Tagle, el resto de la familia ha estado peleando y la evidencia que existe respecto a que fue el gobierno, fue la DINA, la que asesinó a Eduardo Frei Montalva cuando tuvo ahí un problema de apendicitis y salió con los pies por delante. Yo creo que es una exactamente. cuestión muy interesante para darte espacio para la siguiente pregunta, porque mira, estás planteando, todas las preguntas que estás planteando, el análisis que has hecho hasta ahorita, permitirían ubicar esta amalgama, ¿no es cierto?, esta situación de galvanización de casi toda la oligarquía en torno a la propuesta de la familia Noboa, pongámoslo así con nombres y apellidos. Y en esto, digamos, todos están de acuerdo en que aumente la represión, todos están de acuerdo en esta relación desnacionalizadora de total humillación a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales del Ecuador, de traer, no solamente de traer mercenarios, de traer fuerzas extranjeras, sino de directa intervención del Mossad, de directa intervención del aparato del Deep State colombiano uribista. Aquí en las Unidas se vio clarito en el tema del asesinato a Villavicencio, la presencia permanente de todo ese aparato, se vio la intervención del fiscal en la elección que le robaron a Andrés Arauz, es decir, y todo eso de aquí están directamente involucrados, directamente ordenando al mando militar, al mando policial, cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Sabiendo que además de ellos tienen las manos sucias de los negocios y negociados que se han hecho públicos en varios escándalos. Ahí tenemos una cantidad de videos que muestran esa situación con Alberto Yepes, con Ricardo Soberón, con Theo Ronken, es decir, toda la vinculación de estos aparatos de seguridad que supuestamente están aquí para defender el país, para combatir a las bandas narcotraficantes, su relación estructural con el narcotráfico a nivel mundial. Primer punto que es importante ubicar, cómo afectan el aparato interno, es decir, a los tontos útiles los tienen comprados con el cuento, como por ejemplo lo que está pasando ahorita de los bonos, de toda esa estructura de incentivos que provocó los asesinatos de la población civil, lo que el eufemismo de los falsos positivos, ¿no es cierto? 6, 7 mil miembros de cierto partido político, obviamente de izquierda, en esa situación. Y la nueva constitución obviamente hace que se les haga agüita la boca a todos estos sectores oligárquicos que van a ser tabla rasa de los derechos adquiridos por la población, la precarización laboral, la privatización, el hacer, el olvidarse de todos los derechos de la naturaleza, el tema del agua, todos los derechos de la población al agua van a quedar obliterados por la instrumentalización y el uso, la prioridad por parte del modelo más predador, extractivista, minero, metalúrgico, como hemos también tenido algunas otras evidencias, ¿no es cierto? Y esta concentración del poder económico y del poder político plantearía una situación en la que el sueño de un Febres Cordero, ¿no? El Frente de Reconstrucción Nacional. ¿Te acuerdas que tenía también un frente de restauración, que era el equivalente de las cámaras, sobre todo las cámaras de agricultura, que eran los independientes, que estaban en paralelo a todo este Frankenstein que decía algún momento Álvarez, ¿no? En torno a los retazos de todos los muertos, de todos los partidos políticos muertos de la anterior era del oligarquismo arcaico, ¿no es cierto? Pues ahora se va a cumplir porque van a tener la posibilidad inmediata de plantear una cuestión así con una situación tremendamente represiva de neofascismo respecto a cualquier oposición en ese bipartidismo que podría ser, no sé, el correísmo, pero que yo creo que no tiene un paralelo con el tema colombiano, sino más Stroessner, ¿no? Mucho más cercano al modelo de Stroessner. Y esto de aquí incluía, yo pongo clarito, porque por favor revisen, esto de aquí hay harto material en el internet, sobre todo a todos los oligarquitas, ¿no es cierto?, que se les hace agüita la boca y que están de tontos útiles, aupando a quién les va a terminar, no solamente robando los negocios, no solamente metiendo a la cárcel, no solamente matando al exilio, sino exigiendo el derecho de pernada. Revisen a Duvalier, revisen a Somoza, revisen a Stroessner, revisen a Trujillo. Son sus hijas, son sus hijas
las que van a terminar pagando el precio de su estupidez. No solamente que van a perder la herencia de sus padres, sino que van a perder a sus hijas en esta dinámica. Entonces yo creo que valdría la pena un poco convocarte a conversar un poquito sobre esto. Es decir, yo te sigo insistiendo en qué pasa. Vamos a conversar al final sobre el tema con los sectores populares y lo que es tu campo de pericia en torno al manejo de la comunicación, al manejo de los medios de difusión y de persuasión. Pero quisiera un poco conversar sobre el tema del manejo político al interior del bloque de poder, a nivel de esa oligarquía que sigue absolutamente con los cantos de sirena de este neoliberalismo extremo, ¿no es cierto?, apoyando el tema, sin darse cuenta de que a la vuelta de la esquina se van a quedar sin pan ni pedazo. Efectivamente, y te faltó quizá nombrar un país y un político con el cual también yo asocio y relaciono, digamos, el escenario que se está construyendo con Daniel Noboa en el poder. Y me refiero a Alberto Fujimori. Creo que el tema de Perú y lo que fue el gobierno de Fujimori, sobre todo en la segunda parte, esta deriva autoritaria que finalmente devino en el golpe de Estado que dio Fujimori y en, digamos, la mano criminal que tuvo para reprimir toda, no solamente reprimir a Sendero Luminoso, no solamente reprimir a otras fuerzas subversivas que finalmente se levantaron en armas, sino al mismo tiempo para violentar derechos humanos. Hay también falsos positivos, el ataque a la embajada, por ejemplo, de Japón, con todos los muertos que causó y todo lo demás. Yo creo que ahí hay también un paralelismo que habría que hacer. Y efectivamente, lo que tú dices, cuando hay escuchado la palabra bonapartismo, por ejemplo, el término bonapartismo para juzgar lo que significa el estilo de un gobernante, el estilo Noboa de gobierno. Bonapartismo también se habla de cesarismo, es decir, hay una cabeza que finalmente está adquiriendo todo el poder del mundo y ese poder del mundo está siendo legitimado, está siendo de alguna manera eh, avalado por sectores que ahora están usufructuando las mieles del poder. Pero no sabemos qué va a pasar mañana, porque aquí nos encontramos frente a una paradoja. En la política lo que prima es el principio de contingencia y en la política, al parecer, eh, según muchos teóricos del campo, el poder termina finalmente corrompiendo los lazos de afinidad y los lazos de sociedad, llamémosle así, que puede establecer el líder político. Y un momento determinado, Los lazos de partnership en el sentido los de... lazos de asociación, quizás sea la palabra, ¿no? Y en ese sentido, a mí me da la impresión de que todavía hay un gravísimo y un enorme grado de ingenuidad, por no decir de torpeza, de sectores empresariales, por ejemplo, de la sierra, que no se están dando cuenta de que el clivaje regional entre grupos económicos de la costa y grupos económicos de la sierra existe, está ahí, y que un momento determinado los niveles de confianza se dan por ver si es que tal o cual persona pertenece cercana a mí, es cercano a mi grupo familiar, es amigo de mi amigo, etcétera, etcétera. Porque esos son los elementos, sobre todo en el Perú se ha estudiado mucho, hay una bibliografía amplísima que ha desarrollado el Instituto de Estudios Peruanos sobre análisis de las élites y de los grupos de la alta burguesía peruana, algo que aquí en el Ecuador recién se está haciendo y creo que es importante. Hay un... Acabamos de sacar una entrevista justamente con Cristina Bastidas y Henry Allen a propósito de eso y vamos a continuar con una serie de conversaciones. Estupendo, y ahí te doy otro nombre, ya le habrás entrevistado también al profesor Miguel Ruiz, que también es profesor de la Universidad Central. Él también está de alguna manera trabajando ese tema y hay otras personas que lo están haciendo. Pero en fin, te digo entonces, yo creo que es un riesgo enorme de que en un momento determinado, inclusive esos sectores que están apoyando a Noboa, se vayan quedando al margen con este nivel de hiperconcentración de poder político y económico en manos de esta corporación, porque Noboa es una corporación. Se podría hablar de Daniel Noboa o se podría hablar de la corporación, así a secas. Y creo yo, lamentablemente, que en este proceso de devastación democrática, de devastación institucional, de empobrecimiento de la política, de transformación de la política en espectáculo, etcétera, etcétera,
nos ha pillado en un escenario donde hay una fuerte desintegración del tejido social, al menos del tejido social, digamos, a nivel urbano, a nivel de las grandes ciudades. Yo creo que este modelo, el modelo neoliberal que se ha venido aplicando con ese paréntesis de 10 años, de alguna manera, está basado en ciertos valores, yo los llamaría antivalores, que están operando muchísimo en las ciudades. El individualismo, el consumismo exacerbado, esta falta de principios básicos y mínimos de convivencia, de solidaridad, la desaparición de la idea de bien común, y entre otras cosas, que finalmente yo creo que junto con una cierta, yo diría, una cierta desorientación y yo creo que decisiones equivocadas también en los últimos años por parte de la mayor fuerza política en este momento en la oposición, que es la Revolución Ciudadana, dan cuenta de que no hay una suerte de frente opositor, por llamarle de alguna manera, una plataforma social y política de oposición a la aplicación de este modelo neoliberal. Y por eso mi admiración, digamos, y mi respeto a lo que significó la presencia en estos 31 días de paro nacional, como se lo llamó, de organizaciones de primer grado, inclusive. Estoy hablando de organizaciones como la UNORCAR, estoy hablando de muchas organizaciones y cabildos fundamentalmente que pertenecen, por ejemplo, a la FISI en Imbabura y en algunos otros lados, en Cayambe, en algunos casos en Cotopaxi, en algunos casos en Bolívar, en Loja. No hay aquello. Y esto abre el camino, abre la avenida, abre la puerta para que el proyecto de aplicación de este modelo neoliberal a ultranza y un modelo de una violencia inusitada, por eso se da a hablar también de necropolítica, que es lo que ha venido aconteciendo los últimos años frente a lo que han sido los levantamientos, los paros y las protestas. Yo creo que esto también le permite a Noboa actuar más a sus anchas. Estamos, de todas formas, yo creo que en un momento de inflexión. A mí me da la idea de que, al contrario de lo que muchos dicen, la falta de presencia de la CONAIE, la retirada, mejor dicho, de la CONAIE como cabeza del movimiento indígena que se suscitó en este último paro, abre las puertas para reconocer la verdadera dimensión de lo que significa la organización de base. Las organizaciones de base, los cabildos, las comunas y organizaciones de primero y segundo grado, pueden operar sin esa cabeza que tuvo hasta el 2022, cuando estaba Leonidas Issa al frente de la CONAIE, y puede ser, digo yo, la base de resistencia que un momento determinado puede apoyar inclusive la generación de una respuesta por parte de sectores urbanos, sectores barriales, sectores de jóvenes, sectores de feministas, sectores de ambientalistas, de defensores de derechos de los animales, etcétera, de cara a lo que significa el escenario post-consulta. Porque sí quisiera decirte, Pedro, a ratos estamos totalmente enfocados en la lucha, y está muy bien, para que Noboa no gane esta tramposa consulta popular y referéndum. Está bien, pero como te digo, en política todo puede pasar. Y capaz que aunque va creciendo el no, no sea suficiente y funcione, tenga efectividad el aparataje de convencimiento, de persuasión, de propaganda, digamos, de bonos, de populismo, de regalos, de privilegios, etcétera. Y de Que amedrentamiento, ¿no? De pánico. exactamente. ¿Y qué va a suceder si es que efectivamente, por ejemplo, gana el gobierno en las cuatro preguntas? Yo creo que ahora debemos ser lo suficientemente claros y coherentes como para decir qué vamos a hacer después sobre la base de lo que hemos hecho ahora, hasta ahora. Ha habido un conato interesante de articulación entre distintos colectivos, fuerzas sociales. eh, Hay lo que ha mostrado el paro de 21 días, hay una fuerza, hay una energía, hay una voluntad social entre sectores tremendamente empobrecidos, pero al mismo tiempo mucho más claros que la mayoría de organizaciones políticas hoy en día del qué hacer frente a la aplicación de un modelo. Y por supuesto, en el escenario post-consulta deberemos hacer algo. Y ese hacer algo significa proseguir con un proceso capaz que ya nos quedaremos sin constitución, capaz que
vendrá después las elecciones para asambleístas constituyentes, capaz que eso se concentrará polarizadamente también en fuerzas políticas que no expresan a la totalidad del campo popular, pero la pregunta es, ¿qué va a seguir haciendo el campo popular frente a eso? En un escenario que no digo va a ser fácil, es un escenario el más complicado de las últimas décadas, porque yo digo, los niveles de represión ahora son descarados, ya no hay siquiera, digamos, como hubo hasta en el 2019, digo yo, con la figura de María Paula Romo, que de alguna manera se decía feminista y defensora de derechos humanos, o en el 2022 inclusive, que había por ahí algún ministro que daba la cara en las negociaciones, pero que finalmente servía para eso, para mostrar el rostro bueno, digamos, del régimen de Lazo. Ahora no hay ningún rostro bueno. Cuando tú ves los ministros que le rodean, cuando tú ves quién es el ministro de gobierno, cuando tú ves quién es el ministro del interior, qué es lo que dicen esos ministros, cuando tú ves qué nombres se están barajando para la Asamblea Constituyente. Acabé de escuchar que el día de ayer Noboa planteaba que otro de los nombres, porque ahora le tocó empezar a sacar las cartas de debajo de la manga, a ver quiénes van supuestamente a hacer las caras visibles de la Asamblea Constituyente, dando por hecho que gana el sí. Habló del general en servicio pasivo Vela. El general Vela fue quizá entre los militares uno de los más, o es uno de los más reaccionarios y fascistoides entre los que encabezaron la represión del 2022. Y en ese sentido, creo yo, no va a ser fácil el panorama, pero hemos llegado a un nivel tal que, por supuesto, cuando uno mira que los usuarios del Eugenio Espejo, los usuarios de las clínicas de diálisis, los usuarios de los jubilados del IES, los empiezan a salir, son grupos pequeños, pero empiezan a salir porque están defendiendo su vida, no por otra cosa, Pedro, están defendiendo su vida. Ya no hay quizá una suerte de direccionamiento político de partidos o de organizaciones grandes, ya no hay, son ellos que tienen que salir porque si no se mueren, ¿sí? Cuando vemos que la mayoría de los ecuatorianos, más de la mitad, están pasando hambre, no llegan a fin de mes con lo que tienen. Cuando vemos que encima el gobierno amenaza con quitar los servicios de salud del IES y colocarlos en el servicio de salud pública, digamos, dejando en el vacío 17 millones de consultas, que es lo que hace el IES al año. Entonces uno dice, efectivamente, la oposición tiene un camino empedrado, largo, duro, difícil, pero va a tener oposición a este modelo. Y va a haber cada vez un incremento de los niveles de represión estatal. O sea, yo creo que lo que se vio en este mes de paro nacional no es sino la cereza del pastel, es la muestra, la Y primera luego la muestra. relación con tecnologías de represión sionistas y colombianas, ¿no? Es decir, la colombianización, la uribización del Ecuador, pero en niveles que rebasan, digamos, en términos del nivel del manejo patrimonial, por ejemplo, ni en Israel, ni en Colombia, ni en la Colombia de Uribe, ni en la de Duque se veían los niveles de manejo patrimonial tan descarados, ¿no? Es decir, aquí ni siquiera se cuidan de ver las formas, de disimular la cosa, abiertamente se disculpan 93 millones, ya estoy oyendo algunos vecinos por acá que andan diciendo, es que era mentira, nunca debieron los 93 millones de dólares. No, ya, Claro, un tema que eso quisiera yo destinar una última pregunta a este tema, ya veo que estás viendo el reloj, entonces, mira, yo quisiera que trabajemos un poquito más de este tema de las organizaciones populares, más bien dicho, de la respuesta popular, porque puede ser que no sea muy orgánica, ¿no? Justamente por el hecho de la crisis de representatividad que también se está dando a nivel de los movimientos sociales. En el caso de la CONAIE, tuvimos, no ahorita, este es un tema desde 1990, la masiva, formidable insurrección del Inti Raymi de 1990 se hizo, como decía Evita Perón, ¿no? Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Entonces, fueron las organizaciones de base, las organizaciones locales, las que bajaron del cerro y le obligaron a una dirección, creo yo, que muy sintonizada con el tema, pero prácticamente lo forzaron a Luis Macas a que asuma el liderazgo de esta situación, ¿no? Y yo creo que esa es una permanente, una constante del asunto, que por un lado tiene muchas fortalezas, pero también muchas debilidades. Y lo más evidente ha sido la captura
tanto del brazo político Pachacuti como de la propia CONAIE en importantes segmentos por parte de sectores controlados por las embajadas, controlados por las ONGs, controlados por la derecha, de ideología de derecha. Luego tienes en el movimiento sindical una situación ya muy penosa, ¿no? De debilitamiento, la desindustrialización, la precarización laboral, por la polarización política, dirigentes históricos, algunos de ellos ya lastimosamente fallecidos, que estuvieron absolutamente atrapados en esta dicotomía correísmo-anticorreísmo, sin aprender las lecciones de lo que fue la Alemania nazi, la división entre comunistas y socialistas, en la Argentina de la dictadura, en la que peronistas y la izquierda tradicional nunca pudieron ponerse de acuerdo para enfrentar esta situación. Bueno, tenemos aquí esta situación. Y por otro lado tenemos la total desorganización, la total ausencia de organización a nivel de los sectores populares, a nivel de los sectores barriales, es decir, una gran masa, distintos segmentos de la población fragmentados en su forma, en sus estrategias de sobrevivencia, fragmentados en sus formas de vida, que no tienen referentes comunes en torno a la posibilidad de converger, ¿no es cierto? Luchas comunes, broncas comunes que les permitan operativamente tener este espacio de movilización. ¿Cómo ves vos en este proceso de colombianización, ¿no es cierto?, en este escenario tan fragmentado, tan atomizado como es el ecuatoriano? Es solo una precisión, Pedro. Creo que hay sectores populares que muestran más bien una fortaleza enorme en el paro. No son los sectores populares de las grandes ciudades todavía, o si son los sectores populares de las grandes ciudades, son los sectores que están en los márgenes de esas ciudades. Son sectores que están con un pie, digamos, todavía en la organización más comunal, Aquí en el comunitaria. norte de Quito, ¿no? Por ejemplo, toda esa zona. Eh, pero esos sectores demostraron que ni siquiera les hizo falta el direccionamiento, el apoyo de la CONAIE, no les hizo falta el apoyo de las universidades, esta vez, por ejemplo, con los centros de acopio y las zonas de seguridad, sino que se batieron frente a un salvaje, brutal, digamos, uso del ejército y de la policía que ingresó a los hogares, les golpeó públicamente, les acusó de terroristas, les puso juicios, bloqueó cuentas de sus dirigentes, etcétera, etcétera, y ahí estuvieron 31 días. A mí más bien creo que hace falta indagar más a fondo dónde radicó la posibilidad de que hayan resistido 31 días esos sectores. Pero más Ahora, allá todo de eso eso, acá en la sierra y en la costa muy poco, ¿no? El movimiento Montubio, los agricultores, los pequeños productores no estuvieron, y no, las ciudades tampoco estuvieron muy presentes, ¿no? el movimiento más desarraigado es el movimiento Montubio, me da la impresión. Inclusive hubo conatos del movimiento afroecuatoriano también en Imbabura, en determinadas zonas, pero el movimiento Montubio es el que de alguna manera más ha perdido su politicidad, su energía social. Lo que yo quería decir es, tú hablabas de la colombianización del Ecuador. Podemos correr ese riesgo por varias razones. Primero, empieza a hablarse ya con mucha fuerza de carteles, ya no solamente de GDOs o de GCOs, de los grupos criminales organizados y los grupos de delincuencia organizado, que son las siglas que los expertos en seguridad de alguna manera han planteado y que de alguna manera en el debate aparecían como, digamos, las máximas instancias de organización acá en Ecuador. Los últimos años ha sido tan permisivo el Estado en dejar que se acreciente, digamos, el poder de estos grupos criminales dentro y fuera de las cárceles, y que inclusive ha filtrado fuera de las cárceles hacia las propias estructuras estatales, que en un momento determinado se está hablando acá ya de carteles ecuatorianos. Ya no solamente de la vinculación del cartel de Nueva Generación o del cartel de los Zetas mexicanos o de los carteles albaneses con grupos de delincuencia organizada o grupos criminales organizados ecuatorianos, sino de propios carteles de la droga ecuatorianos. Esto es complicadísimo porque a la larga, por un lado, adquieren tanto poder que el Estado se ve en la incapacidad de poder terminar con ellos. Y se da la dicotomía, ¿qué vamos a hacer? Negociamos con esos carteles el fin de la violencia, ¿qué les damos a cambio? Y acordémonos que el proceso de Colombia ha sido, es y va a seguir siendo durante creo que muchos años un proceso muy complejo. Acordémonos que los acuerdos de paz que de alguna manera debieron refrendarse en ese referéndum, en esa consulta que hubo, en ese plebiscito que hubo en Colombia,
finalmente no se refrendaron. A pesar de que hubo un esfuerzo enorme de varios gobiernos por finalmente terminar el baño de sangre en Colombia. Ecuador está viviendo el baño de sangre de Colombia, pero no creo que tenga este gobierno, peor que nadie, no creo que tenga las herramientas necesarias, inclusive en términos de masa crítica, de pensamiento estratégico, como para avisorar el panorama que tenemos y la proyección de la violencia que hay y de la infiltración de narcotráfico en las estructuras estatales y en la economía ecuatoriana. En Colombia me da la impresión de que eso hace muchos años ya se licuó. La economía colombiana ya es imposible distinguir qué dólar es producto del trabajo, de la producción, de la exportación o de lo que sea, y qué dólar es producto del narcotráfico. Ya, eso ya se disolvió. Y eso está pasando en Ecuador. Pero no hay freno. No hay freno porque no hay cabeza, porque Noboa no tiene cabeza en ese sentido, y porque a la larga hasta me da la impresión, y no quiero caer en teorías conspirativas ni nada por el estilo, de que la propia potencia mundial, Estados Unidos, que es el mayor consumidor de la droga que sale de Latinoamérica, evidentemente, eh, no le interesa tampoco detener demasiado el problema del consumo me refiero. Lo que le interesa es utilizar precisamente su aparato bélico, su capacidad de intervención geopolítica, su capacidad de presencia en otros países para finalmente establecer esta mano dura, esta mano casi criminal, de manera esporádica y episódica. No le interesa otra cosa. Por eso no creo que sirva para nada la base militar norteamericana en Ecuador. Hay quienes dicen, ahora tuve un debate con el inefable ingeniero Bonifaz, el eterno alcalde de Cayambe, que defendía la postura del sí y que hablaba de que efectivamente esta es la única solución, tener una base en Ecuador, una base militar norteamericana, para evitar que toda la droga que viene de Colombia, porque por Colombia no puede salir, que viene a salir por Ecuador, pueda seguir saliendo de Ecuador. Entonces yo le hacía acuerdo y le decía, bueno, ¿qué sucedió con la base militar en Manta? La base militar en Manta, ¿qué finalmente hizo? ¿Cuáles son los resultados que tuvo? Para tener una idea. Y claro, los resultados fueron nimios. Se hablaba de unas cantidades estratosféricas de captura de droga, y a la larga, cuando se empezaron ya a investigar más a fondo, y hubo investigaciones periodísticas, ni siquiera ya de expertos en seguridad, sino periodísticas, habían tres países que sumaban de los tres países y se hablaba simplemente de lo que había sido la operación exitosa de la base de Manta, más allá de todas las secuelas que dejó a nivel de la violación flagrante de derechos humanos, casos de impunidad para funcionarios de la base militar norteamericana en Manta que asesinaron a ciudadanos ecuatorianos, tres casos comprobados de asesinato y que fueron colocados en un avión y fueron trasladados a Estados Unidos inmediatamente. Se refugiaron en la base militar, les pusieron en un avión en pocas horas más y fueron trasladados a Estados Unidos, quedando impune en los crímenes que cometieron. Entonces, en ese sentido, me parece que Noboa no tiene claro qué hacer. Seguramente sus asesores extranjeros le dirán, esto es lo que nos interesa, pero ellos van a hablar en un lenguaje y en el código que les interesa. Les Acuérdate que es interesa, dictócrata, por, dictócrata, por acuérdate. supuesto, y les interesa a ellos tener mayor intervención y presencia geopolítica en América Latina. Les interesa solamente lo que Ecuador puede prestarles con ese fin, no les interesa nada más. El nivel de lucha contra la violencia interna, Ecuador ya con los convenios de cooperación que tiene, con las asesorías que ya tiene, con las herramientas tecnológicas que ya tiene, con los sistemas de espionaje digital que ya tiene, hubiera podido hacer eso hace rato, ni siquiera ha podido intervenir en el lavado de dinero. La UAFE es un chiste, es una burla, es una caricatura, ¿sí? Y ahí estuvo, acordémonos, Diana Salazar encabezando la UAFE antes de ser fiscal del Estado, fiscal general del Estado. Acordémonos que los bancos son intocados, acordémonos que es Vox Populi por donde circula el dinero del narcotráfico y el gobierno no ha hecho absolutamente nada al respecto, pero sí ha utilizado todo ese aparataje militar, de espionaje, la nueva normativa de la Ley Orgánica de Inteligencia, aunque no ni siquiera esté demandada por inconstitucionalidad y demás, para
perseguir a quienes disienten o protestan en este país. Así que me da la idea de que cada vez va a ser más duro el proceso de militarización durante el gobierno de Noboa. Yo creo que esta imagen, inclusive, no solamente la presencia real y física de los militares en las calles, en las plazas, en las ciudades, sino la imagen de que Ecuador está militarizado, de que es el militar el que está con el rifle al lado, con la ametralladora al lado, cuidando al ciudadano, se va a profundizar, creo yo, va a seguir creciendo y de manera muy rápida. El malestar, la indignación, el rechazo de los sectores directamente afectados por la aplicación de este plan. Esa es la paradoja del neoliberalismo. Cada vez es más salvaje, más violento, más rápido y más acelerado, pero al mismo tiempo produce cada vez con más velocidad sus propios anticuerpos. Y en ese sentido, yo veo que si es que no existe, y espero que equivocarme, si no se logra frenarle en esta consulta popular y referéndum a Noboa con un no, al menos en las dos preguntas que le interesan más a él, le interesa la pregunta de las bases militares para congraciarse con su presidente Donald Trump y le interesa sobre todo el tema de la Asamblea Constituyente. Si no se ganan esas preguntas, yo creo que el escenario post consulta se vuelve, se vuelve francamente cuesta arriba. Y me da la impresión de que no hay ahorita las suficientes energías en las organizaciones y partidos políticos, no en, digamos, diferentes a ADN, incluyendo la ARC, que tiene serios problemas de reconocimiento, inclusive ahora de qué tiene que hacer. Está como diciendo, bueno, debo defender el régimen democrático y callarme frente a las arbitrariedades, autoritarismo, frente a que no me den ni la palabra en la Asamblea Nacional y debo seguir aquí nomás o debo renunciar a la Asamblea Nacional. Yo estaba pensando un momento determinado, ¿qué sucedería si hay una renuncia masiva en Perú pasa cada rato eso, una renuncia masiva de los 61, creo, asambleístas que tiene la ARC? Quédese, señor Noboa, con su Asamblea Nacional. No le vamos a legitimar sus triquiñuelas, sus arbitrariedades. No nos vamos a prestar para eso. Entonces, no hay claridad en las organizaciones políticas y yo creo que ahora hay que apostarle a una lucha social con dirección política. Ahora, Lucha social con dirección política. de nuevo, una nota al pie de página. Lo que pasa es que dices un montón de cosas interesantes. Yo me muerdo la lengua para no meter el pico, pero a ver, y luego una pregunta. El tema de lo de la base militar, de las bases extranjeras, yo me temo, yo creo que no es solamente el tema de ser alfombras con respecto a los Estados Unidos. Yo creo que es también una necesidad de poner en vereda a las Fuerzas Armadas y sectores de las fuerzas Ah, policiales de también, acuerdo. que son gente decente. Pueden ser gente de derecha, puede ser que sean gente anti-izquierdista, anti-indigenista, anticorreísta, puede ser lo que sea, pero son gente que se da cuenta que están destrozando el país y que en última instancia tienen una posición profesional. Y lo que claramente está haciendo Noboa es humillarles, ¿no? Es restregarles en la cara que son unos ineptos. El ponerles a Eric Prince, ¿no es cierto?, en la nariz diciéndoles, vean, este es el que sí sabe. El ponerles lo de la base militar es irrespetar el asunto. Claro, y en esta cuestión del palo y la zanahoria, ¿no es cierto? Es decir, operativos como esa cuestión espectacular, que es el otro tema, ¿no? La espectacularización, que es a lo que quiero yo hacer la referencia inmediatamente. Yo creo que hacen una especie de reivindicación de un profesionalismo degradado por el ejercicio del gobierno de Noboa, que además tendría una recompensa monetaria, ¿no? Porque ahí tienen, cada uno de estos operativos tienen no solamente bonos, sino además en algunos casos pensiones vitalicias por el mero hecho de hacer ese tipo de acciones. Entonces, yo creo que es muy importante el ubicar también el hecho de que aquí forma parte de este proceso de disciplinamiento que está haciendo el Somocita respecto a su bloque de poder, incluyendo el Deep State, ¿no? Yo creo que hay un punto que es fundamental en esta situación que tiene que ver con la espectacularización, o sea, en la necesidad de poner en vereda, necesitan no solamente proteger a los sectores más psicopáticos dentro de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas. Ahí está el teniente Cáceres, ¿no es cierto? Claramente se comieron hasta al Bolsonaro ecuatoriano auspiciado por la embajada norteamericana, el general Patricio Carrillo, ¿no?
Él decía que tenía que mandar sacando a 12 generales. El presidente Lazo, con toda su arrogancia, decía, este mismo rato se me largan. No se fue nadie. No se fue nadie y tuvo que irse Carrillo para proteger a un teniente, ¿no? Entonces, estos escuadrones de la muerte, el tema de los chicos de las Malvinas, claramente, claramente, inclusive se están viendo en las revelaciones tan dolorosas, tan repugnantes, ¿no es cierto?, de lo que está pasando ahorita. Se ve claramente que hay gente de la propia tropa que inclusive toman imágenes, ¿no? Ojalá se proteja a ese militar, pero también ojalá se proteja la evidencia que están mencionando, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un problema que va a tener que escalar precisamente por lo que ya pasó. Pasó en el 2022 y pasó ahora también con los ataques de falsa bandera. Claramente una tecnología sionista, son expertos en crear estos ataques de falsa bandera, inclusive matando a los suyos propios, hay una larga tradición respecto a eso, con una gran eficacia en términos de propaganda, no solamente una eficacia en términos de muerte, el ejercicio de muerte, el ejercicio de destrozo, el ejercicio de sangre que esto significa, sino también el ejercicio de propaganda, que es lo que quiero preguntarte. Porque aquí aparece, ¿no es cierto?, el tema del el amedrentamiento. Fue amedrentamiento el bombardeo de las minas ilegales supuestamente en Buenos Aires, cuando resulta ser que hay militares, como está diciendo el chochólogo, ¿no es cierto?, que están involucrados en minería ilegal y tuvieron que matar a 11 militares por responsabilidad de altos mandos contaminados en ese sentido. Es decir, aquí claramente todo es puro propaganda, es creación de una posverdad, todo es el tema de la sociedad del espectáculo, ¿no? Es decir, y sobre todo vinculado al tema del amedrentamiento. ¿En qué medida este aceleramiento de los anticuerpos que hacías referencia, producto indeseado la propia profundización neoliberal, pueden ser suprimidos precisamente con estos ejercicios de guerra psicológica que a la gente le ponen en sustos? Mira, efectivamente, hablamos de una violencia cada vez más profunda y generalizada convertida en espectáculo. Creo que esa es digamos, el elemento superestructural de la aplicación pura y dura del modelo neoliberal. Por eso decía, el neoliberalismo se vuelve cada vez más salvaje y más anti-humano, Necropolítico, ¿no? la necropolítica. Concuerdo además contigo que hay antecedentes de cómo opera esta relación entre poder generar una imagen o imágenes o un imaginario fuerte, fuertísimo, de que la violencia está respirándonos en la nuca y digamos, el generar esta postura dócil y de miedo cuando el Estado dice apropiarse de todas las capacidades para protegernos de ese fantasma, de ese miedo que nos ronda. Se habla de que los ataques a las Torres Gemelas del 2001 significaron el primer gran espectáculo de la violencia transmitido además por televisión, tú te acordarás, habrás visto, que generó lo que vino después del 2001, porque hay un antes y un después de septiembre del 2001, y Estados Unidos se desató en la generación de este enemigo interno y que después lo volvió enemigo externo e intervino por donde quiso. Hay también muchas teorías que plantean que el ataque que causó, digamos, 1.200 muertos, si no me equivoco, aproximadamente israelíes en la zona de Gaza. Fue un ataque que era completamente previsible y que se dejó hacer para luego armar toda la reacción que significó el asesinato en cifras oficiales de 65.000 palestinos por 1.200 israelíes y en cifras extraoficiales se habla de 300.000 víctimas. En ese sentido, yo creo que estos operativos de falsa bandera que empezaron acá en Ecuador, a mí me da la impresión porque nunca se ha hablado más al respecto y creo que no pudo ser más evidente para quienes tienen un poquito de olfato y de sentido común, que el ataque a TC Televisión fue una burda maniobra armada, armada con un grupo de adolescentes en algunos casos, que finalmente les abrieron las puertas y dijeron, hagan esto y no les va a pasar nada. Así de simple. Pero después la cosa se va convirtiendo en algo ya más periódico. Digo, no podemos los ecuatorianos acostumbrarnos
pero tampoco amedrentarnos con lo que significan, por ejemplo, los coches bomba en Guayaquil. El Claro. coche bomba en Guayaquil y todo el caso que es Y por muy poca demás gente curioso. recuerda que en las movilizaciones de junio del 2022 también se volaron media manzana en Guayaquil. Y eso Sí, quedó sí, totalmente impune. por supuesto. Y en el 2019 incendiaron la Contraloría General del Incendiaron Estado, la ni más ni Contraloría. menos. Todo eso son ataques de falsa bandera. Absolutamente. Entonces, en ese sentido, digamos, no hay muchas alternativas por donde quedarse. Una parte de la población cae precisamente en esta estrategia de generar un miedo o un terror colectivo, alimentado permanentemente por acciones de este tipo, por otras acciones estatales, como es la militarización de todo el país, la Para nuestra declaración audiencia, de estado discúlpame, para de... nuestra audiencia y sobre todo para los familiares de los militares, yo llamaría la atención sobre toda la documentación que existe, no digamos acá, ¿no? Que ya teoría de la conspiración así. Acuérdense de la estrategia del plomo en Italia, finales de los años 60, principios de los años 70, directamente involucrada la OTAN, directamente involucrado Gladio. Además, en relación con las viejas estructuras de la Gestapo. Yo creo que vale la pena, todo esto está documentado, Sí, inclusive a sí, sí. nivel de presidente de la República. Francesco Cossiga, presidente de la República, que no era de izquierda, demócrata cristiano, él Ujú. personalmente testificó y documentó lo que estamos conversando. Por supuesto, no son teorías conspirativas, es simplemente develar hechos que están quedando en la impunidad, además, hechos que ya no se van a investigar o no se han investigado hasta ahora, porque hay unos fuertes frenos para que aquello se lo haga. Sería terrible que en un momento determinado se descubra la verdad. Y en ese sentido, como te decía, Pedro, hay dos alternativas. La una, eh, tratar de eh, acomodarse, adaptarse a este escenario de terror y un escenario de pérdida ya completa de confianza en la institucionalidad y un escenario de empobrecimiento de la vida, empobrecimiento de la mayoría de la población ecuatoriana, que es lo que se avisora a futuro con este proyecto. Y por otro lado, eh, siempre en los momentos más oscuros es donde aparecen las primeras luces del día, decía el poeta, decía Holderlin. Entender nuevamente la importancia de la política con mayúscula, recuperar la política con mayúscula, como decía Aristóteles, esa política, la política de servicio, la política de bien común, la política de pensar en el otro nuevamente, de jugarse por el otro y organizarse socialmente. No estoy diciendo que se termine la lucha política y sea sustituida por la lucha social. No, 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 no estoy hablando de eso. Pero te estoy diciendo el nivel de devastación del sistema político como tal, de las organizaciones que lo componen como tal, es tan grande que va a haber necesidad de que haya otro tipo de espacios y otro tipo de lógicas que empiecen a reconstituirse desde la propia sociedad civil ¿Y para poder... cuáles verías vos de esas dinámicas, esas lógicas endógenas, espontáneas a nivel popular? Mira, yo creo que hay una suerte de articulaciones muy interesantes que se han dado entre actores que antes no habían intervenido mucho en la política. Creo que actualmente, por ejemplo, esos 22 derechos que además se relacionan entre sí, que están presentes en la Constitución, han ido generando conciencias incipientes y la creación de colectivos incipientes. Y en ese sentido, articular esas energías que están estallando en distintos lugares, gente que son, digamos que son usuarios del servicio de la salud y que en un momento determinado salen a las calles porque se les están muriendo sus familiares en los hospitales. Jubilados a los cuales el presidente Noboa ofreció subirles la pensión jubilar por sobre el salario básico vital y por supuesto más bien ni siquiera les paga a tiempo las jubilaciones de personas que defienden los derechos del agua de una ciudad entera ante la minería y se junta una ciudad entera. Y ahí es donde el caso de Cuenca es muy sintomático para lo que te quiero decir, Pedro, muy sintomático como un momento determinado, el momento en que se encuentran los resortes adecuados de carácter identitario, distintos estamentos y sectores sociales pertenecientes a modos distintos de vida y a distintas actividades productivas y a distintos procesos de identidad social y cultural, pueden juntarse en un momento determinado como un todo. Aparece esta idea del nosotros. Entonces yo creo que
Esa es la lógica que ahora está, yo diría, incipientemente, vuelvo a utilizar la palabra, apareciendo. A mí me ha parecido muy interesante, por ejemplo, la diversidad y la multiplicidad de iniciativas por el no que se han dado acá. El uso, por ejemplo, de recursos digitales, de la propia autoproducción de videos con la opinión de tal cual persona, la presencia de gestores culturales, de artistas haciendo performance por el no, la toma inclusive de algunos espacios públicos de forma creativa que habían sido abandonados, inclusive en las ciudades, acá en Quito y en otras ciudades. Yo creo que son signos alentadores de que eso no se ha perdido, de que no es como algunos nos dicen, desapareció toda forma de organización social y ahora lo que hay son individuos que están únicamente preocupados por su propia vida. No es así. Hay lazos comunitarios, hay principios de solidaridad, hay principios de subsidiariedad entre sectores sociales que están todavía vivos. Yo veo ahí el germen de lo que podría ser un proceso de resistencia, y a mí me gusta mucho esa palabra, pasar del paro, de la movilización, del estallido, de la indignación, de la ira, del dolor, del sufrimiento, a un espacio de resistencia, que es un espacio que combina al mismo tiempo conciencia social, conciencia política y, por supuesto, también la aplicación y la práctica de estos valores comunes, de estos valores de solidaridad, de valores de preocupación y de cuidado frente al otro, y de valores de preservación de la vida. Entonces yo creo Sí. que Y que yo ahí creo está que el... además de esto, esta resistencia proyecta, ¿no es cierto?, esta rebeldía, ya no con pasiones tristes, sino con pasiones alegres, con pasiones positivas a lo cotidiano. Y ese es un punto muy importante. Los ecuatorianos tenemos que enfrentar probablemente un largo y doloroso proceso de resistencia precisamente por lo que se nos viene. Así es que Así yo es. creo que son palabras y reflexiones muy importantes. Se nos acaba el tiempo, yo sé que tienes que salir corriendo y te dejo comprometido para continuar la conversación porque creo que ha quedado un montón de temas en la carpeta. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias a ti como siempre, Pedro. Espero que haya sido útil. Nos vemos. Ojalá, un gran abrazo. Cuídate.